Saludos estudiantes de la Palabra de Dios, qué bueno encontrarnos nuevamente en nuestro programa Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo de la comunidad ministerial de Lifehouse para divulgar los estudios bíblicos que compartimos con nuestra comunidad. Bendecimos a nuestra iglesia, a través de la cual podemos llegar hasta ustedes, y también bendecimos a la radio, a la Life FM 89.5, que también es un medio de Dios para alcanzar a muchos otros con esta enseñanza. Mi nombre es Joaquín Ugarte y estamos para servirles en nuestra comunidad de fe. Usted puede participar de este estudio a través de los canales en redes sociales de nuestra iglesia, en Facebook o en YouTube. Y también decirle que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos un estudio bíblico presencial aquí en la sede de Lifehouse en Curriabat, específicamente en Cipreses de Curriabat, y nos encantaría poder recibirle para poder atenderle en nuestro estudio, reflexionar y también tener un intercambio de ideas y preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer el estudio número 16 de nuestra serie Introducción al Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Realmente debo decir que este es el estudio 16 y último de nuestra serie. Nos habíamos propuesto hacer una serie que pudiera cubrir las cartas a las 7 iglesias y hemos dedicado 2 semanas de estudio a cada una de estas cartas. Además de las 2 semanas de introducción, en nuestro estudio 16, con alguna nostalgia lo digo, terminamos nuestra primera serie de estudios bíblicos que difundimos a través de este programa. Este estudio bíblico número 16 es la segunda parte acerca de la iglesia de la Odisea, más bien dicho, de la carta a la iglesia de la Odisea, que titulamos La Iglesia Tibia. Leamos la carta, por favor, que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, los versos 14 al 22. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le da derecho a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como hemos visto en los estudios anteriores, utilizamos una forma de abordar a cada una de estas cartas por una serie de elementos que siempre son los mismos. En nuestro estudio la semana anterior revisamos lo que era el autor soberano de la creación, el testigo fiel y veraz, el Amén. Y tuvimos la oportunidad de explicar bíblicamente lo que significa cada uno de estos atributos del Señor Jesús, que como hemos revisado más de una ocasión, es el autor de todas las cartas a la iglesia. Hoy nos corresponde ir a la siguiente parte de nuestra metodología de estudio, y es hacer una pequeña referencia a cómo en la Biblia encontramos referencias acerca de la iglesia de la Odisea. Como lo hemos compartido en ocasiones anteriores, siempre utilizamos el versículo de Hechos 19:10, que dice así: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Este es un versículo que nos refiere el trabajo que durante 2 años hizo Pablo sembrando iglesias en la provincia de Asia. Las 7 iglesias que encontramos en las 7 cartas
son aquellas ubicadas geográficamente en una ruta principal de esta provincia de Asia. Entendemos que fue en ese ministerio de Pablo donde él pudo fundar estas iglesias, o al menos sus discípulos fundar las iglesias. Porque en el caso particular de la Odisea hay una referencia que es muy interesante, que debemos estudiarla y que nos hace notar que al parecer no fue Pablo en persona el que fundó la iglesia. Y me refiero al pasaje de Colosenses capítulo 2, verso 1, que dice así: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Parece ser que la referencia de la Odisea en este versículo de Colosenses es un ejemplo del apóstol de cómo él ministra también a aquellos que no ha podido conocer personalmente. Hay un gran valor espiritual por la mentalidad de reino que tenía el apóstol. No les conocía personalmente, pero él sentía cargo espiritual por la iglesia de la Odisea. Y eso nos indica que seguramente no fue directamente Pablo el que fue a esta iglesia, sino fue alguno de sus discípulos. No tenemos base bíblica para decir quién fue, pero es claro, al menos, que en el ministerio del apóstol Pablo había una preocupación por la iglesia, una preocupación, un cargo ministerial por el desarrollo de la iglesia en esta ciudad de la Odisea. Después de haber visto el autor y la referencia bíblica de la iglesia, vamos a la siguiente parte, que en la iglesia de la Odisea es un poquito triste, principalmente porque de todas las iglesias que hemos estudiado, de todos los reproches que hemos estudiado, es el de la Odisea que debo decir que más se relaciona con nuestro estado espiritual como iglesia global en este momento, en la actualidad. El reproche. Versículos del 15 al 17 en Apocalipsis capítulo 3. Léelo conmigo, por favor. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Tristemente debemos decir que esta frase, que no eres frío ni caliente, es la que mejor representa y por la que más recordamos a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. A ver, mis queridos estudiantes, hermanos de la fe, es claro que el reproche de nuestro Señor es terrible. Es una cosa vergonzosa lo que está declarándose o más bien denunciándose en este reproche. Pero debo decir algunas cosas sobre esto. Primero, que claramente tenemos que entender por qué es peor el estado espiritual de la tibieza que lo frío o lo caliente. Porque entenderíamos que lo caliente es la cercanía con el Señor y lo frío es la lejanía correcta. Pero ¿por qué un punto medio, un punto tibio, el Señor lo declara como peor que estas dos circunstancias? Ya vamos a poder revisar eso. Y lo otro con lo que debo iniciar el análisis de este reproche es que el reproche denuncia que la iglesia es infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero más adelante, cuando el Señor dé el mandato y el consejo, va a decir cómo la iglesia de la Odisea puede resolver estos temas. A pesar de que es un estado drástico y difícil, para la iglesia había solución. Hay misericordia y gracia de Dios también para esto. Permítanme compartir con ustedes un párrafo del comentario bíblico del Dr. MacArthur acerca de ni frío ni caliente, de la gravedad de ese estado. Dice así: las personas calientes son las que están espiritualmente vivas y tienen el fervor de una vida transformada. Las espiritualmente frías, por otra parte, las podemos ver como las que rechazan a Jesucristo. El Evangelio no las afecta y no produce en ellas respuesta espiritual alguna. Y esta es una conceptualización interesante de estos dos estados espirituales. El caliente es la vida espiritual,
mientras que lo frío es la rebeldía espiritual, es el rechazo a la voz del Espíritu Santo. Pero la tibieza es el punto medio entre las dos cosas. Uno podría decir, es un punto que toma lo bueno de uno y se contamina con lo malo del otro. No, no, no. Es un punto medio que es peor que el malo de la otra dualidad. Es peor la tibieza espiritual que la rebeldía. Y alguien podría decir, pero eso es demasiado drástico. Por lo menos un tibio medio lo intenta. No. Y permíteme aclarar que hay evidencia bíblica, declaraciones del propio Jesús que habla de la gravedad de ese estado. Acompáñame a leer Mateo capítulo 7 en los versículos 22 y 23. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, qué poderoso lo que dice el maestro, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El tema de la tibieza espiritual es que el tibio confía en sus manifestaciones externas de religiosidad, que realmente no sirven para nada. La religiosidad sin una relación con el Señor Jesús es muerte. Y lo peor es que el religioso, por su activismo, por hacer cosas sin, como dije, tener una relación con el Señor, el religioso cree que está en un buen estado. Y ese es un terrible riesgo, porque sin saber que está muerto, está perdido. Y por eso el Señor Jesús lo denuncia en Mateo 7. Cuídate de no hacer cosas que crees religiosas, que crees espirituales y no haber tenido un encuentro con Cristo. Y yo siempre digo esto en mis enseñanzas pastorales. El Señor y la iglesia debe preocuparse más por lo que somos que por lo que hacemos. El religioso está preocupado por lo que hace. El creyente caliente está preocupado por lo que es en Cristo. Lo importante para ti y para mí, querido estudiante, es que nosotros tengamos una relación real con Jesús. No que hagamos cosas. Las cosas que haremos después de encontrar nuestra relación serán un resultado de esta y no el centro de nuestra espiritualidad. Al Señor le preocupa más que tú seas hijo de Dios a que hagas cualquier otra cosa. Permíteme con alguna tristeza también compartirte un pensamiento de un libro que se titula en inglés ¿Qué piensa Cristo de la iglesia? Este pasaje nos ilustra o nos señala por qué la iglesia de la Odisea es muy cercana a nosotros. Leamos. Tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. ¡Qué terrible! Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Qué terrible diagnóstico el que hace el autor de este libro. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Y ahora quiero decirte algo desde el punto de vista pastoral, no doctrinal. Tú tienes que medir tu temperatura espiritual. Estar seguro que tienes una relación con Cristo que es viva, que es ardiente, que es caliente y que no hemos caído en una monotonía tibia, que es un estado terriblemente riesgoso. Permíteme seguir avanzando en el estudio de la carta y ahora nos toca el mandato. Versículos 18 al 20. El mandato es lo que el Señor le ofrece, más bien le ordena a la iglesia de la Odisea. Leamos. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Hago una pausa aquí en la lectura. En este versículo 18 hay 3 elementos que el Señor manda a que compren de Él los creyentes de la Odisea.
Dice oro refinado, ropas blancas y colirio. Ya vamos a hablar con un poco más detalle de estos elementos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice el versículo 19. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y aquí me voy a pelear un poquitito y tal vez decepcione a alguno, pero el contexto correcto del versículo 20, que mucho lo usamos en nuestros esfuerzos evangelísticos y seguramente no es un gran error, porque realmente el Señor Jesús toca nuestras puertas. Pero aquí el Señor está tocando a la puerta de una iglesia que debe purificarse. Para que lo apuntemos por ahí, queridos estudiantes. Lo primero que debo señalar al revisar el mandato a la iglesia es que hay una instrucción de comprar. Entonces el Señor Jesús le dice a la iglesia, compra de mí estas tres cosas, el oro, las vestiduras y el colirio. Compra de mí. Y algunos han malentendido que este comprar se refiere a una parte como de ganar recursos o presentar recursos al Señor para recibir algún don. Y los dones que nos da el Señor, por supuesto que el don de la salvación no se compran, son por gracia. Esta figura de comprar se refiere más bien al acto de fe o a la actitud de fe de entender que lo recibimos de Él. Y decir, gracias Señor por lo que me das. Entiendo que no puedo ir a ninguna otra fuente que me dé aquello. No es una transacción comercial. No es que yo doy algo para recibirlo. Es más bien el acto de fe del creyente de identificar que solamente en la fuente que es Cristo puedo encontrar eso. Y para sellar este concepto, permíteme compartir Isaías capítulo 51, verso 1. Dice así, vengan a las aguas, todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. Aquí claramente el Señor está estableciendo que podemos recibir esos dones de Él sin pago alguno. Y es que esa es la realidad del ser humano, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Mi discipulador decía que él fue formado de una manera que le explicaban que cuando yo me presento ante el Señor Jesús, lo único que puedo entregar es mi pecado. Lo único que tengo es mi pecado y mi naturaleza pecaminosa. El pacto de la redención, el pacto de la salvación entre el Señor Jesús y yo, en ese yo no pongo nada, es algo que el Señor Jesús pone en mí. Y por eso les dice, vengan los que no tengan dinero. Si tú en este momento te sientes indigno de poder recibir oro o vestiduras blancas o colirios del maestro, tienes razón, eres indigno, igual que yo. Es sin dinero, por gracia, que compramos del Señor Jesús lo que Él quiere darnos. Permíteme correr un poquitito para repasar esos elementos que el Señor quiere que compremos de Él. Ya entendimos que no es una transacción comercial. Oro refinado por el fuego, ropas blancas, colirio. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7, para ir dilucidando un poco estas ilustraciones o estos símbolos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Dice así, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y aquí, cuando el maestro, el autor de la carta, le pide a la iglesia, compre oro refinado por el fuego, está hablando de esa fe que se sobrepone a las pruebas. Ya hemos tenido ocasión de estudiarlo en otros momentos, pero está hablando de esa fe que supera las pruebas. ¿Se acuerdan que lo estudiábamos en Filadelfia, la iglesia anterior, que decía la iglesia firme, la iglesia que se mantiene? Eso es lo que el Señor le está diciendo a la Odisea. Tu fe, ven y compra en mí una fe que se purifica con las pruebas. Por eso es que el apóstol en algún momento dice, por tanto, tened por mucho gozo cuando atraveséis por pruebas y tribulaciones, porque tu fe se está purificando con el oro. El Señor le está mandando a la iglesia de la Odisea que tenga una relación con Él que implique que en las pruebas se cruce en medio de esto. Vamos a Isaías 61:10 para entender otro de los elementos de este. Dice el versículo, me deleito mucho en el Señor.
porque Él me vistió con ropas de salvación y me compró con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. ¡Qué glorioso! Cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, sí, a la iglesia tibia, que iba a vomitar de su boca, le dice, compra de mí de vestiduras, de lo que está hablando es, recuerda que en mi redención te dignifico, te visto bien, te visto apropiado para la ocasión. La verdad es que tenemos que reconocer que cuando nos vestimos de una manera que nos gusta, que nos sentimos honrados con nuestra vestimenta, estamos en un mejor estado. El carácter se siente mal, el corazón se alegra. Y eso es lo que quiere el Señor que la iglesia de Odisea entienda. En mí tienen honra y salvación. Hechos capítulo 26, verso 18. Dice así, Hechos 26, 18. Para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Palabras de un discurso de Pablo. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto se relaciona con el colirio. Sí, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, abran los ojos. El colirio era como un medicamento para los ojos. Era una manera de aclarar la vista, de ver bien, de un entendimiento y de una sabiduría de Dios. Déjame repasar rápidamente porque se me va el tiempo del estudio, pero entonces está hablando, el Señor Jesús manda a la iglesia que compre primero oro refinado en fuego, una fe, purificada por el fuego, purificada por la tribulación. Lo segundo es que pide que compres vestiduras blancas, vestiduras que honran, que las ganó el Señor para nosotros, la justificación que Él nos da. Y tercero, colirio, para que abra los ojos y entiendas la relación clara de nuestra situación espiritual. Saben, mis queridos estudiantes, a pesar de que la Odisea es una iglesia recordada por ser tibia y con riesgo de ser vomitada de la boca del Señor, cuando Él nos da el mandato, nos muestra que es una iglesia con la que Dios cuenta y le dice qué hacer para levantarse en su estado espiritual y honrar al Señor. Si tú eres como yo, laodicense, hay esperanza también para el laodicense. Permíteme comentar un poco la frase también del texto. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y tal vez aquí rápidamente debo recordar que la disciplina del Señor es un acto de amor para llevarnos al arrepentimiento. El propósito de la disciplina de Dios es el arrepentimiento. Y sí, Él le recuerda a la iglesia de la Odisea, debo disciplinarte para buscar arrepentimiento y reconciliación conmigo. Y aquella frase, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y como les digo, muchas veces usamos este versículo con un propósito evangelístico. Y el Señor lo ha usado muchas veces para que personas abran su corazón aquí. Pero el contexto de esto es un llamado de Dios a la iglesia que ya le conoce para que se arrepientan y puedan cenar juntos. Y es que la cena, la espiritualidad y la doctrina de la cena con el Señor nos da para un estudio completo. Pero en este momento te comparto solo un versículo para que lo reflexiones. Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Reino, reinar, reyes, participar del gobierno de Cristo. Para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La invitación a la iglesia de la Odisea es que abra la puerta para que el Señor Jesús entre a cenar con ella y compartan el gobierno y mientras estamos en esta dispensación, la edificación del reino de Dios. Una persona que cena con el Señor en esta forma de estudiar el versículo, de lo que está hablando es de una persona que comparte la misión de edificar el reino, de gobernar
gobernar para Cristo, de edificar su reino, de levantar su obra. Por supuesto que siendo creyente, siendo salvo. Pero el sentido de esta invitación del Señor a la iglesia es: iglesia, ábreme la puerta, arrepiéntete y gobernamos y edifiquemos juntos. Terminamos nuestro estudio con el consejo, versículos 21 y 22 de la carta. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso, hermanos. La victoria nuestra con el Señor Jesús es una victoria que nos lleva a gobernar con Él. Mateo capítulo 19, verso 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. En un hermoso sentido, la redención, la victoria de Cristo sobre el pecado, su salvación para nosotros, nos lleva también a gobernar con Él. Somos redimidos en vida eterna, sí, para compartir el privilegio de gobernar con Cristo. Vamos a ser de su equipo del reino, de su equipo de gobierno, su gabinete, sus autoridades para edificar el reino y para ministrar. Cuando el Señor dijo, te toco la puerta, es que abras la puerta. Y aquí te tengo que decir algo muy del fondo de mi corazón. Si el Señor te ha llamado, si te has encontrado con Él y le has abierto tu corazón, es porque Él tiene un plan para ti de reinar. No, el reino no es de este mundo. Estamos en este momento edificando el reino de Dios. Termino nuestro estudio con un hermosísimo versículo del capítulo 20 de Apocalipsis, verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Nuevamente, aquí relaciona los dos grandes elementos de nuestra redención en Cristo. La liberación de la muerte eterna. No moriremos para siempre. La muerte eterna está vencida. Cristo venció la muerte y no moriremos para siempre. Viviremos con Él eternamente. Y el otro elemento de la redención que Cristo nos da es que reinemos con Él. La redención entonces es salvación y reinado con Cristo. Gloria a Dios por eso. Yo te invito, mi querido hermano, hoy que terminamos nuestra serie de estudios acerca de las 7 iglesias, que sigas adentro de la palabra de Dios. Adelante, tendremos una nueva serie de estudios que pronto será publicada en nuestras redes para que nos sigas acompañando. Y recuerda que tenemos el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr para que tú y yo podamos comunicarnos. Envíanos tus inquietudes, tus propuestas de temas de estudio o aún simplemente comparte que te contactas con nosotros. Yo quisiera saludar a Bismarck, un joven muy acucioso en el estudio de la palabra que conocí a través de estos estudios. Dios te bendiga, Bismarck, y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos adelante en el estudio de la palabra de Dios.